Buen día, amados hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos podemos enlazar de nuevo en la enseñanza de esta mañana y te voy a pedir que para que entremos en calor espiritual, oremos al Señor y le pidamos de su gracia para que podamos entender el día de hoy su palabra, para que podamos predicar con libertad, con entendimiento y también lo más importante, hermanos, más allá de ser entendidos de la palabra de Dios, más allá de ser teólogos, porque no queremos serlo, si fuera necesario para aprender a amar a Dios y al prójimo, tenemos que serlo, pero lo más importante es aprender a aplicar la palabra, y aplicar la palabra es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude el día de hoy. Amado Señor, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor, por la consideración especial que has tenido con nosotros, Señor, que siendo pecadores, siendo nosotros una iglesia tan necesitada, Señor, tan débil, tú has mostrado tu gracia, tu misericordia y tu amor. Tú permaneces con los débiles, tú permaneces, Señor, con los que están. Señor, tú nunca en esta condición, tú nunca nos dejarás. Y reconocemos tu mano, Señor, preciosa, levantando nuestros corazones, nuestro ánimo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has confrontado. Gracias porque estás moldeando nuestro carácter para tu gloria. Gracias, Señor, porque estás formando una iglesia genuinamente tuya. Y eso, Señor, lo podemos ver. Eso, Señor, en eso nos gozamos. En eso nos gloriamos, Señor, porque podemos conocerte a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento el día de hoy. Abre nuestros corazones para que podamos recibir la enseñanza del día de hoy, la instrucción, pero sobre todo, Señor, pon disposición, humildad en nuestro corazón para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, para poder seguirte, Señor, incondicionalmente, sin nuestras condiciones. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio y el jueves pasado nos faltaron dos puntitos que quisiera yo mencionar así de una forma rápida acerca del lugar de Cristo en la salvación. Hablábamos de esa realidad contundente de que Cristo es Señor y que debemos de considerarlo así, es el amo, es el que manda, es el que gobierna. Tomo un poquito de té para calentar la garganta. Y que desafortunadamente en muchas iglesias consideran que Cristo es un ser más en su vida, alguien más, una opción más, alguien a considerar más en la vida, alguien que se recuerda eventualmente en la semana, que voy a ver o adorar los domingos, o alguien que es mi elección en cuestión de salvación. Todos esos conceptos son totalmente falsos, erróneos, que debe de marginarse del pensamiento de cristiano. Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Señor. Si Jesucristo no es el todo de nuestra vida, Jesucristo no es nadie en nuestra vida. Debemos de entender eso. Creo que lo hemos enseñado a través de este distintivo de el señorío de Cristo en la salvación. Pero también vemos este último distintivo de el lugar de Cristo en el señorío que tiene en la salvación. Entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro Señor? Ya lo acabo de decir, ¿es Señor o es el siervo de los cristianos, de la iglesia? Definitivamente, como lo hemos hablado, pocos piensan que Jesucristo es el esclavo del cristiano, pero en la vida práctica así lo hacen. Sus confesiones de fe, sus declaraciones, sus decretos, el mandarle a Dios, te exijo, te demando, no acepto un no por respuesta. Tantas actitudes de la vida cristiana que tienen hoy muchísima gente que se dicen ser cristianos, muestran que realmente no han abandonado la idea de que ellos son los soberanos, de que ellos son los que mandan y que Cristo simple y sencillamente viene a moldarse a sus necesidades. No es así. En cuestión del distintivo,
de este distintivo del señorío de Cristo, del lugar del Señor Jesucristo en la salvación, que es Señor. Nos falta el octavo punto, el octavo lugar, el octavo característica o parte del distintivo que estamos estudiando. Octavo lugar, si me acompañas ahí en tu confesión de fe, en los distintivos, vemos este octavo lugar. La Escritura enseña que la conducta es una prueba importante de la fe. Lo siento, no oí lo que me dijiste. La Escritura enseña, acá apago esto porque... La Escritura enseña que la conducta es una prueba importante de la fe. La obediencia es evidencia de que la fe de una persona es real. Eso es definitivo, o sea, la conducta es evidencia de la fe. Una persona puede decir que es cristiana, pero si no tiene una conducta cristiana, pues no es cristiano. Una persona puede decir que confesó a Cristo como Señor y Salvador, pero si no se somete al señorío de Cristo y vive conforme a los estatutos de Cristo, entonces esa persona pues realmente se está autoengañando, no es cristiana. La evidencia más grande, hermanos, de la vida cristiana, de una verdadera conversión, no es la boca, no es lo que dice la boca, sino el actuar de todos los días de esa persona. No somos perfectos, lo hemos dicho, mas sin embargo, Cristo nos lleva por un camino de perfección. Hay santificación progresiva, hay un avance realmente en el cambio de la persona, es significativo. Entonces, es importante este punto. La obediencia es evidencia de que la fe de una persona es real. Sin embargo, el que permanece totalmente indispuesto a obedecer a Cristo no da evidencia de una fe verdadera. Una persona que constantemente peca, una persona que se dice creyente, pero sin embargo no deja sus prácticas, no deja su estilo de vida, no abandona sus pensamientos, los defiende, tiene argumentos incluso para decir que tiene motivos para pecar, pues esta persona no es una persona que realmente podríamos decir que es cristiana. Por el contrario, la creencia fácil, que es esta creencia que tiene muchísimas iglesias de que simple y sencillamente cree y no cambies, simple y sencillamente ven y levanta tus manos y ya recibiste la bendición, o ve a la iglesia nada más para que te decreten bendición, para que te hagan te induzcan a un éxtasis espiritual y cuando salgas simple y sencillamente sigas siendo la misma persona perversa. Esta creencia fácil enseña que la desobediencia y el pecado prolongado de una persona no son razón para dudar de la veracidad de su fe. Y eso de veras que como me hace, como dicen por ahí, chiraspelas, porque no puede ser que alguien diga que simple y sencillamente por confesar a Cristo como Señor y Salvador uno ya es cristiano. La realidad escritural es que dice que sí, o sea, si uno confiesa al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, uno es salvo por la realidad escritural. Mas, sin embargo, hermanos, si esa confesión es verdadera, ha salido del corazón, ha salido verdaderamente en un acto espiritual, no en un acto emocional. Cuando simple y sencillamente es un acto emocional, pues la persona se atreve a decir emocionalmente que es cristiana, pero en vivencia, en práctica, es totalmente lo contrario. Entonces, no podríamos caer en esa situación. Noveno punto. La Biblia enseña que los creyentes genuinos pueden tropezar y caer. Eso es definitivo. Los creyentes genuinos podemos tropezar y caer, mas sin embargo permanecemos en la fe. El mismo apóstol Pablo decía que él no lo había alcanzado todo, pero proseguía a la meta. No había perfección en la vida del apóstol Pablo, pero proseguía a la meta. No hubo perfección en la vida de David, mas sin embargo nunca se desvió de la fe, aun cuando tuvo profundos errores y pecados. Ese hombre no se desvió de la fe. Entonces la Biblia enseña que un creyente puede pecar, puede tropezar, mas sin embargo eso no es un pretexto para abandonar la fe. Primera a los Corintios 1:8, vamos a ver ahí Primera a los Corintios 1:8.
Primera a los Corintios, te pido que vayamos ahí. Uno 8. Primera a los Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos llevará hasta el fin. Por más que tropecemos en este caminar, que la realidad también es que un cristiano cada día en cuestión de santidad es más santo, más se parece al Señor y menos se parece a sí mismo, al mundo, al pecado, a Satanás, a los demonios. No, el cristiano realmente tiene una vida de santificación progresiva. Y el que hace ese proceso es el Señor Jesucristo. O sea, no solamente nos salva, sino nos lleva a un nivel de perfeccionamiento que culminará o será su cumplimiento al 100% cuando nosotros estemos delante de Él en gloria. Entonces, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano nunca se desprende de la fe, nunca, nunca. Un verdadero cristiano, hermanos, cuando le preguntan si es cristiano, lo que puede decir, lo que entiende bíblicamente, lo que el Espíritu Santo le muestra a través de la palabra es de que sí, no es perfecto, pero es verdaderamente cristiano y nunca se apartará de ese camino, porque su salvación no depende de él, su salvación depende del Señor. Él tiene que cuidar su salvación. Hay gente, hermanos, que no cuidan con temor y temblor su salvación, la descuidan sobremanera, no oran, no leen la palabra de Dios, no escudriñan las Escrituras, no se congregan, y son cristianos. O sea, y bueno, ahí caemos en una situación, en un dilema, porque si hay una permanencia en esa actitud de no leer la palabra de Dios, de no orar, o darle un énfasis bien fuerte a la oración. Soy cristiano porque yo oro. Sí, pero tu oración no es solamente señal de salvación, porque a lo mejor oras y oras mal, oras nada más para tus deseos. O sea, ¿qué hay de los otros medios de gracia? Ya te bautizaste, tomas santa cena, te congregas, amas a los hermanos en Cristo, lees la palabra de Dios, escudriñas la palabra de Dios, sirves en la iglesia, estás siendo discipulado. O sea, todos esos ámbitos de la vida cristiana, muchos dicen, yo oro y ya. Entonces, hay grandes problemas con esas concepciones de vida cristiana. La Biblia entonces enseña que los creyentes genuinos pueden tropezar y caer, pero permanecen en la fe. Aquellos que se apartan completamente del Señor muestran que nunca fueron nacidos de nuevo de una manera verdadera. Entonces, los que se apartan totalmente del Señor, los que ya se desaparecen del plano de la vida cristiana, pues muestran que simple y sencillamente no son salvos. Como lo hemos dicho, de repente decimos y defendemos, queremos defender a familiares y llegamos y decimos, oiga, si podemos orar por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por fulanito de tal, porque él era cristiano, y se apartó de la fe. Entonces era cristiano. Hermanos, el cristianismo no es algo que pasó. El cristianismo, hermano, es algo que pasa constantemente. No podemos decir que una persona era cristiana. Lo que entendemos, hermanos, a través de la realidad escritural es de que esa persona nunca lo fue. Nunca fue cristiana. Nunca fue cristiana. No pongamos etiquetas a la ligera, hermanos. El único que puede calificar la salvación es Dios. ¿Es salvo o no es salvo? Mas, sin embargo, sí, a través de la palabra de Dios podemos ayudar y guiar a personas para hacerle ver, mira, tú dices que eres cristiano, eso es lo que dice tu boca, pero en relación a la palabra de Dios, no creo que sea así, o lo eres, pero estás en una situación espiritual bastante precaria. Debemos de ser objetivos
y la mayor objetividad que podemos tener para evaluar la salvación, y principalmente la nuestra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, por lo contrario, la creencia fácil enseña que el creyente verdadero puede abandonar completamente a Cristo, llegando al punto de no creer. Eso es totalmente falso. Un verdadero creyente nunca deja de creer en el Señor y nunca se aparta de la fe. A pesar de que su fe sea pequeña, a pesar de que ese hermano o hermana está en una condición espiritual grave, cuando estamos en Cristo no podemos abandonar esa posición, porque esa posición no la buscamos nosotros, esa posición nos la dio Cristo por gracia, nos puso ahí y nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, la mayoría de los cristianos reconocen que estos distintivos que hemos estudiado no son ni ideas nuevas ni radicales, no es legalismo, no son ideas nuevas, son ideas ortodoxas, sí, son ideas basadas en la palabra de Dios y son ideas que tienen siglos, hermano, de existir porque han sido basadas en la palabra de Dios, en el canon de las Escrituras. A través de los siglos, la mayoría de los cristianos que creen en la Biblia han afirmado esto como principios ortodoxos básicos. De hecho, ningún movimiento ortodoxo importante en la historia del cristianismo ha enseñado que los pecadores pueden rechazar el señorío de Cristo y todavía clamarle como su Salvador. O sea, nadie en la historia del cristianismo ortodoxo, que quiere decir el verdadero cristianismo, en la historia de la iglesia verdadera, ha dicho que una persona puede decir que Cristo es su Señor y vivir totalmente separado de Él. No, eso no enseña la palabra de Dios. Mas, sin embargo, hoy en día hay mucha esa tendencia en iglesias donde dicen que simple y sencillamente tú nada más ven a adorar al Señor, ven a adorarlo con el corazón, pero allá afuera vive como tú quieras. Simple y sencillamente eso es totalmente falso. Este asunto no es trivial. De hecho, ¿qué otro asunto podría ser más importante? El evangelio que es presentado a los inconversos o no creyentes tienen consecuencias eternas. Si el evangelio verdadero puede dirigirse al reino eternal, o sea, si estamos predicando un evangelio verdadero que se dirige hacia el reino eterno, entonces, hermanos, no podremos diluir el mensaje del evangelio. Pero si un mensaje corrompido puede dar lugar a que la persona que no son salvas tengan una esperanza falsa de salvación, entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con el evangelio falso, con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio que dice que Cristo nada más viene a arreglarte cuestiones superficiales, pero no a humillar tu corazón para confrontarte con tu pecado, con el pecado y recibir al Señor como la única opción de salvación y recibir al señorío de Cristo en nuestra vida. Esto no es meramente un asunto para que los teólogos lo discutan, debatan o especulen. O sea, esto no es para debatir, no tendríamos que estar debatiendo esto. Es algo que cada pastor y laico deben de entender para que el evangelio pueda ser correctamente proclamado a todas las naciones. Entonces, hermanos, nosotros creemos que Cristo es Señor y así debe de ser considerado. Eso es lo que creemos. Un verdadero cristiano lo muestra, la verdadera conversión se muestra a través de un verdadero cambio en la vida. Bien, hermanos, el siguiente distintivo que vamos a ver es la palabra de Dios, el consejero de nuestra alma. Te pido que lo busques ahí si lo tienes y si no, pues que estés al pendiente de la enseñanza. Es muy significativo que uno de los nombres bíblicos de Cristo es el consejero maravilloso. Vamos a Isaías 9:6. Cristo es el consejero de nuestra alma, pero esa forma de dar el consejo es a través de su palabra. Isaías 9:6. Isaías 9:6.
porque un niño nos es nacido. Es la profecía de Dios a través del profeta Isaías acerca del advenimiento de su Hijo, acerca del carácter de su Hijo amado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Y si te fijaste ahí, la C con la que está escrito es una C mayúscula. Esto implica un nombre propio. Y el nombre propio implica también el carácter de esa persona. Jesucristo es el consejero de cada uno de nosotros. A pesar de que no podemos desechar la consejería personal, la consejería que puede dar un pastor, un consejero dentro de la iglesia, no podemos desechar el consejo que nos puede dar un matrimonio maduro en la fe, o el consejo que nos puede dar un hombre maduro en la iglesia, o una mujer anciana, sabia dentro de la iglesia, porque nos tenemos que exhortar los unos a los otros, y eso implica consejería. Debemos de considerar que el principal consejero de nuestra vida, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ese es un consejero maravilloso. Él es el consejero supremo y definitivo al que podemos volver para encontrar consejo. Y su palabra es el pozo donde podemos extraer sabiduría divina. ¿Qué podría ser más maravilloso que eso, hermanos? De hecho, uno de los aspectos más gloriosos de la suficiencia perfecta de Cristo es el consejo maravilloso y la gran sabiduría que Él suple en nuestro tiempo de desánimo, confusión, temor, ansiedad y tristeza. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano cuando está desanimado? ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando tiene confusión? ¿Qué tiene que hacer un cristiano o una persona cuando tiene temor o ansiedad o tristeza? Lo que tiene que hacer, hermanos, es ir a Cristo. Tiene que ir a su consejo. Ahora, hermanos, debemos de reconocer una cosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, porque eso lo vemos en Mateo 28, cuando dio la gran comisión, y después de dar la gran comisión, Él ascendió a su coronamiento, y Él está vivo y reinando en el cielo, y pronto volverá. Nosotros tenemos que reconocer que el ministerio de Cristo, hermanos, de dar instrucción, de dar sabiduría, de dar consuelo, de ayudar a los afligidos, a los quebrantados, hermanos, ese ministerio terrenal ya acabó. El Señor Jesucristo sigue gobernando y nos sigue ayudando a través de su Espíritu, que gobierna en nosotros, que está en nosotros, que nos pastorea. El Señor está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Pero el Señor está a la diestra del Padre, está entronado, está gobernando con poder, con autoridad, y regresará pronto. Nuestro Señor, entonces, hermano, ¿cómo podría alentar nuestro corazón? ¿Cómo podría darnos ánimo ante el desánimo, darnos rumbo ante la confusión, darnos valentía, darnos seguridad ante el temor, la ansiedad y la tristeza? ¿Cómo podría ser? Esto solamente puede ser, hermanos, a través de la palabra de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejero de nuestra alma. Te pido que vayas a Timoteo, en este versículo que hemos visto en varias ocasiones, pero es pilar acerca del entendimiento que debe tener un creyente. Segunda a Timoteo, segunda a Timoteo 3:16. Ahora, quiero que empieces a poner en tu cabeza una balanza, donde desafortunadamente, y por eso estamos hablando de distintivos, porque ¿qué nos hace distinto? ¿Qué nos hace distintos en doctrina en relación a otras doctrinas en otras iglesias? Son muchos factores, lo hemos estado hablando en los distintivos, pero este distintivo que vamos a hablar, que estamos hablando el día de hoy acerca de la palabra de Dios, el consejero de nuestra alma, habla y confronta una realidad que desafortunadamente también está pasando en muchísimas iglesias
en muchas congregaciones. El creer que la psicología es necesaria para la vida de un cristiano. Entonces, lo que dicen ellos es de que debe de haber un equilibrio en el consejo bíblico, en el consejo que necesita un cristiano para poder salir adelante en su discipulado, en su vida para poder salir adelante en su vida cristiana. Necesita la Biblia, pero también necesita psicología. Necesita un pastor, pero también necesita un psicólogo. E incluso en esa situación, hermanos, se ha llegado a una definición totalmente falsa que plantea el hecho de que el cristianismo se tiene que unir con la psicología, y han sacado de ahí, ¿qué te diré?, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, incluso a inicios del siglo pasado, un término que le llaman psicología cristiana. Tal término, hermano, es totalmente falso. La psicología no tiene nada que ver con el cristianismo, más sin embargo, en ese sincretismo, en esa situación de ser pragmáticos, en esa situación de querer ayudar a la gente, se han atrevido a decir que un pastor tiene que estudiar psicología para que realmente su ministerio sea efectivo. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Una persona, un cristiano que quiera ayudar a un cristiano o a otro cristiano, lo que necesita es la palabra de Dios. Es lo único. La palabra de Dios es el guía de nuestra alma, es el consuelo de nuestra alma, es el consejero de nuestra alma. Ve el pasaje, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Escucha esto. Toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, toda la palabra de Dios, hermana, es inspirada. Fue dada por Dios. Dios le dio la palabra a una cantidad de hombres que fueron los que recibieron la inspiración divina para escribir las Escrituras. Creemos en la doble autoría de la palabra de Dios. Creemos que fueron hombres los que escribieron la palabra de Dios, pero estos hombres fueron inspirados por Dios, fueron impelidos por Dios, fueron gobernados por Dios, fueron soplados por Dios. Es como cuando el viento sopla una vela y esa vela se hincha y es impulsada en un sentido. Así fueron los hombres de Dios que fueron inspirados, fueron empujados, fueron influenciados espiritualmente por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, es de Dios, es la palabra de Dios. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es lo único útil. Cualquier libro de psicología, cualquier libro de inspiración humana para hablar de la psique del hombre, para hablar del pensamiento del hombre, de la mente del hombre, es simple y sencillamente inspirado por hombres. Y los hombres, hermanos, fallan. Los hombres, hermanos, no se ponen de acuerdo. Los hombres, hermanos, no pueden desarrollar la exactitud para poder tratar las cuestiones del alma. Recuerdo ahí 3 psicólogos que eran totalmente ateos, eran totalmente anticristianos, anticristianismo: Freud, Rogers, Skinner. Esos hombres, hermanos, que fueron grandes, por decirlo así, en el mundo secular, grandes psicólogos. Entre ellos, hermanos, se atacaban y decían que estaba un loco. Rogers decía que Freud estaba loco, Freud decía que Skinner y Rogers estaban locos, y así nada más se estaban atacando, porque simple y sencillamente la psicología, hermanos, no es una ciencia exacta. No podemos decir que la psicología sea una ciencia exacta, es errónea, tiene una inspiración no divina, sino tiene una inspiración humana. Y los humanos, hermanos, fallan. Y quien se deja guiar por un humano para las cuestiones del alma va a fallar. Pero vean todo lo contrario en la declaración que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios
Y como es inspirada por Dios, un Dios único y verdadero, el único que tiene la autoridad para hablar del alma del hombre, porque Dios creó el alma del hombre. Él es el fabricante, Él es el que sabe cómo es el hombre. Si alguien puede definir al hombre, es Dios, porque Dios fue el que creó al hombre. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, es hecha por Dios y todo lo que hace Dios es útil. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. ¿Enseñar qué? El propósito de Dios en la vida del hombre. Para redarguir, para confrontar en el error del hombre, en el alma del hombre, en dónde está mal el hombre, qué es lo único que puede enseñar al hombre a vivir para la gloria de Dios. La Biblia. ¿Qué es lo único que puede confrontar al alma del hombre para decirle estás mal? Para redarguirlo, la Biblia. ¿Qué es lo único que puede corregir al hombre? La Biblia, para corregir, para instruir en justicia. ¿Esto qué quiere decir? Para instruir al hombre en el camino de verdad, en la vida que realmente es una vida verdadera, una vida que realmente glorifica a Dios. Y aquí, hermanos, es donde empieza el asunto a estar, porque ¿cuál es el propósito del ser humano? Ser feliz, simple y sencillamente. Entonces, si el propósito del ser humano es ser feliz, entonces que vayan a Freud, a Skinner, a Rogers, a ese tipo de psicólogos, a ese tipo de principios o fundamentos que no tienen realmente un sustento porque no es una ciencia exacta, que vaya un psicólogo a resolver su asunto del alma, si es que quiere ser feliz y si es que lo alcanza, porque la realidad es que no va a ser así, o quiere realmente cumplir el propósito por el cual fue creado, que es darle gloria a Dios. La psicología pretende que el hombre sea feliz por sus propios medios. La consejería bíblica o la vida cristiana en sí, lo que pretende, hermanos, es vivir para la gloria de Dios. Un psicólogo va a buscar que una persona sea feliz, que cumpla su propósito en la tierra, su objetivo, su meta. Un pastor o un hermano o una hermana que da un consejo bíblico a otro hermano o a otra hermana, lo que pretende, su objetivo es que esa persona viva para la gloria de Dios, enfocarlo a Dios. El psicólogo va a enfocar a la persona en sí mismo. El pastor o el consejero bíblico lo que va a hacer es enfocar al hermano o la hermana de nuevo a Dios. Cuando una persona, hermanos, y eso es en lo general, cuando una persona creada por Dios, porque todos fueron creados por Dios, todos hemos sido creados por Dios, tenemos un Padre creador, todos los seres humanos tenemos un Padre creador, y ese Padre creador es Dios. Dios es el creador de la vida, no hay nadie más, no hay nadie más. Toda persona creada por Dios ha sido creada para la gloria de Dios, para que viva enfocado a Dios, para que su mente, su alma, su ser, todo su ser esté enfocado a Dios, solamente a Dios. Ese es el objetivo. Y si esa persona se enfoca a Dios, encuentra esa realidad, encuentra el motivo por el cual ha sido creado, esa persona, hermano, por consecuencia va a ser feliz cuando está enfocado hacia Dios y no hacia sí mismo. El resultado entonces de la psicología moderna, el resultado de la psicología, cuando una persona simple y sencillamente está buscando enfocarse en sí mismo y encontrar la solución de los problemas en sí misma, esa persona, hermano, como no está cumpliendo el propósito por el cual fue creada, nunca va a ser feliz. Nunca, nunca. La única forma, hermanos, de que una persona pueda ser consolada, para que una persona pueda enfrentar el desánimo, la confusión, el temor, la ansiedad y tristeza, es por medio de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escucha esto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra en esta tierra. Entonces, hermanos, los psicólogos profesionales
no son sustituidos de personas espirituales dotadas. O sea, no puede ser que se considere que un psicólogo profesional sustituya a una persona espiritual, a una persona que sabe la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios y que exhorta a otros a vivir en la palabra de Dios. Eso, hermanos, no es posible. Ahora, viendo el texto que tienes ahí en la mano, el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Simple y sencillamente en esas dos palabras, hermanos, ya hay una diferencia tremenda contra la psicología moderna. ¿Por qué? Porque mira, muchos dicen, y hay escritos, y obviamente una persona que estudia 4 o 5 años psicología y se titula y todo esto, que también debemos de considerar, hermanos, algo. Un psicólogo nunca va a ser considerado como un médico. La psicología no es una ciencia exacta. Un psicólogo incluso no puede ni siquiera recetar un medicamento. No lo puede hacer. Un psicólogo, hermanos, a fin de cuentas, y fíjate la concepción de Freud. Freud era totalmente, él decía que era un judío que odiaba a Dios. O sea, odiaba a Dios. Él era totalmente anticristiano. Pero sin embargo, él y sus discípulos, Freud y sus discípulos decían que ellos fungían o cumplían la función de un sacerdote o de un consejero espiritual o de un pastor. O sea, dice, odiamos el cristianismo, odiamos todo eso, estamos en contra de todo eso, mas sin embargo, Freud decía que él suplía la función de un pastor para dirigir espiritualmente a un alma, el alma de una persona, la psique de una persona, la psique de una persona. A fin de cuentas, entonces, la psicología se ha convertido en una religión más, una religión falsa, donde lo que buscan es que la persona viva para sí mismo, se enfoque en sí mismo, encuentre la solución de los problemas en sí mismo y no encuentre, hermanos, la solución de su vida en Dios. Entonces, eso es un gran problema que hemos tenido a lo largo de la vida, de la historia de la vida de la iglesia. Ahora, te decía del pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Un psicólogo puede enseñar, puede sacar sus libros y todas sus teorías y todas sus situaciones de estudio y puede citar y puede traer todo lo que le enseñan, ¿cómo se llama? En la escuela acerca de las etapas psicológicas y la cantidad de cosas que le enseñan. Puede enseñar eso y pretender ayudar. Puede redarguir. Y puede llegar incluso a decirle a una persona, mira, ya estudié tu caso, ya lo vi, ya estuve platicando contigo. Y el asunto, el asunto paciente, yo ya estoy espiritualizando el asunto. El asunto que tienes es un asunto que estás como pensando mucho en ti mismo. Estás enfocándote mucho en ti. Entonces, no está mal. No está mal, porque para aprender a amar a los demás, primero te tienes que amar a ti mismo. Eso no es cristiano, eso no es bíblico, eso simple y sencillamente es más mundano que lo mundano. Y podría decir muchas cosas acerca de la actitud de la persona y a lo mejor identificar actitudes de la persona que no son correctas. Pero de ahí a corregirlo, el único que tiene la capacidad de corregir la actitud humana, verdaderamente corregir la actitud humana, es Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra. Solamente la palabra es la única que dice en Hebreos que puede penetrar en el corazón del hombre, en la psique del hombre, en la mente del hombre y partir y discernir los pensamientos del corazón del hombre. Solamente la palabra de Dios es la que puede corregir. Por ahí dice John MacArthur en un libro que habla de la suficiencia de Cristo, un libro maravilloso que te recomiendo. Dice que ir a un psicólogo no lo podríamos satanizar como tal. O sea, para una persona incluso que no es cristiana podría ser de alguna forma
buena, entre comillas, ¿no? El asunto es que ir con el psicólogo lo más que va a poder hacer es decir, tú tienes este problema. Estás sufriendo, por ejemplo, en base a la confesión de fe que tenemos nosotros, le puede decir a la persona, ¿sabes qué? Tienes desánimo. Ah, pues, qué novedad, o sea, gracias por identificar el problema y todavía te cobran 2,000, 3,000 pesos por cada sesión. ¿Sabes qué? Tienes desánimo o tienes confusión o estás lleno de temor o tienes ansiedad o tienes tristeza. Ya identifica el problema, ok, ya lo identificaste, ahora, corrígelo. ¿Puede realmente corregirlo? No, lo único que le hace es una maquillada por arriba, y el problema de la maquillada que le da por arriba al alma del hombre es que simple y sencillamente lo hace mucho más egoísta, lo hace mucho más inmerso en el pecado. El problema del hombre, hermanos, no es simple y sencillamente que tiene una mala actitud. El problema del hombre es que no se ama a sí mismo. El problema del hombre es que se ama a sí mismo. Ese es el gran problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. Y eso nunca lo va a tomar la psicología moderna. Nunca va a ir tú vas a ir con un psicólogo y te va a decir, tu problema es que eres un pecador empedernido. Tu problema es de que tú tienes el pecado, lo tienes arraigado en tu ser, en tu alma, en tus pensamientos, en tu carne. Tu genética espiritual está plagada de pecado y lo único que te puede salvar de eso es una obra santificante, la obra de Cristo. No, claro que no lo van a decir. Van a ocultar el pecado y lo van a justificar. Le van a decir a la persona, ¿sabes qué? Tú actúas así porque tu papá y tu mamá te maltrataban. Tú actúas así porque simple y sencillamente son cuestiones de tu pasado que no has superado. Entonces empieza a haber ahí un círculo vicioso donde simple y sencillamente no hay un verdadero confrontamiento con la persona y nada más le están sobando, nada más le están justificando, nada más simple y sencillamente le están dando cuerda al pecado. Y en relación a esto, hermanos, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar un libro que se llama Consejería Bíblica de John MacArthur, para variar. Pero fíjense que ese libro no está solamente escrito por John MacArthur, sino por varios pastores y teólogos. Y algo que dicen, hermanos, incluso históricamente, es de que la iglesia cristiana ha tenido este conflicto que no tendría por qué, de creer que es necesario que un pastor sea psicólogo para poder ser funcional a la iglesia. Que un pastor lo que tiene que hacer es especializarse en la psicoterapia más que en la Biblia. Y la posición obviamente de la iglesia reformada, de la iglesia clásica, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia que simple y sencillamente se apega a la palabra de Dios, lo que dice es, no necesitamos psicología. Lo que necesitamos es que cada pastor sea un teólogo, entienda la palabra, que entienda cuál es el propósito de Dios en la vida del hombre y se lo muestre a través de la palabra, confronte a ese hombre, a esa mujer que no está viviendo para la gloria de Dios y le enseñe todos los medios que tiene para poder salir adelante y para poder vivir para gloria de su Creador. Eso es lo que enseña la Escritura. Y este libro es bastante interesante, que en algún momento, si lo quisieras conseguir, lo puedes pedir aquí en la congre, porque Dios mediante, y al ratito, al final de la predicación, te explicaré cómo regresaremos la próxima semana ya aquí. Si ya estuvieras aquí y quieres conseguir el libro de la Consejería Bíblica de John MacArthur, pues lo puedes pedir en la mesa ahí de los libros, que es sumamente interesante. Ese libro habla de que desafortunadamente los conceptos psicológicos se han permeado dentro de la iglesia cristiana y hay pensamientos psicológicos
o pensamientos humanos totalmente antibíblicos que se han metido en el pensamiento de la vida de la iglesia y que desafortunadamente han impedido un genuino discipulado en las personas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Y dentro del discipulado, hermanos, las cosas se atoran. De repente, hermanos, nos atoramos como cristianos y dentro de nuestra vida cristiana, de nuestro discipulado, necesitamos un consejo. Necesitamos un consejo para seguir adelante, para superar las pruebas, para superar incluso los impedimentos de nuestra misma alma pecaminosa. Y el consejo, hermanos, el único que puede sacar adelante a la persona es un consejo bíblico, un consejo que da la palabra de Dios. Mas, sin embargo, muchos cristianos procuran con celo combinar con la verdad bíblica estos conceptos que te voy a decir, que están extraídos de este libro de la psicología bíblica. La naturaleza humana es básicamente buena. Eso es lo que creen los psicólogos. O sea, todos los hombres son básicamente buenos. La Biblia dice todo lo contrario. Los hombres son básicamente, esencialmente, malos. Son malos. Las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismas. O sea, lo que hace un psicólogo, busca la respuesta dentro de ti. La respuesta está en ti. Pero no. Lo que dice la palabra de Dios, que la respuesta está en la Biblia, no está en nosotros. Nosotros no vamos a encontrar la respuesta a nuestros conflictos humanos en nosotros mismos. No. Las respuestas las vamos a encontrar en la palabra de Dios. La clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado, fíjate. O sea, la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado. Y para eso tiene que haber una regresión para encontrar ahí la respuesta, encontrar la respuesta allá y traerla a la práctica del día de hoy. No, hermanos. El problema del hombre no yace en un evento de su pasado. El problema del hombre yace en sí mismo y en ese momento. Es su pecado, es su pecado. Los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Es que sabes que tu papá era alcohólico, entonces tú eres alcohólico por eso. Es que tú tienes esos traumas y tienes esa situación y tienes esa promiscuidad porque te violó tu papá o porque tu mamá hizo esto o lo otro. O sea, los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Ahora, esto es un pensamiento secular que es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Pero sin embargo, hermanos, creo que ya te estás dando cuenta que ese pensamiento, estos pensamientos ya permearon a la iglesia, están dentro de la iglesia. ¿Cómo entonces la iglesia va a poder vivir para la gloria de Cristo si cree que los problemas que tiene uno como ser humano son generados por otros y no reconoce que el problema es uno? Uno es culpable. Uno es culpable. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Los problemas profundamente arraigados solo los puede resolver un profesional mediante el uso de terapias. Sé, y lo sé, que creo que incluso hasta hay pastores que se meten, por ejemplo, un seminario teológico que no tiene nada de teológico y que para nada te recomiendo que te metas en eso, es Cristo para las Naciones. Y tú incluso puedes ver el seminario que tienen en Dallas y ya ahí está Marco Barrientos y está un montón de gente que simple y sencillamente tú ves el temario y de lo único que hablan es psicología. Y eso es lo que enseñan. No enseñan la Biblia, toman la Biblia como pretexto. Este es mi concepto psicológico, este es mi concepto humano, esta es mi forma de ayudar y voy a agarrar la Biblia como si fuera nada más como una base o algo que complemente la pata que está medio desbalanceada. Como cuando vas al restaurante y de repente te sientas a la mesa y
y la mesa baila, ¿no? Y le llamas al mesero y viene, le mete una ficha o algo así para que se nivele. Así agarra la palabra de Dios nada más para que se nivele. Para ellos nada más es algo más. Pretenden cristianizar la psicología. Y hay gente que incluso hasta mandan a sus esposas a estudiar psicología cristiana, a la pseudopastora, para que, ¿cómo se llama? Para que conozca más y pueda ayudar más a los jóvenes de la iglesia, y de repente les predican situaciones así como que si la vida te da, si la vida te da limones, haz limonada. Wow, o sea, y en eso radica toda la predicación. O sabes qué, el problema es que tú eres colérico melancólico. Entonces, por eso tienes esas situaciones ahí permeadas en tu situación, pero tienes que superar eso, o empiezan a hacer relaciones entre jóvenes que tienen noviazgo en relación a los temperamentos, y le dan un énfasis a los temperamentos, a la cuestión psicológica, a cuestiones de que simple y sencillamente la persona tiene ese desorden porque lo que necesita es una regresión espiritual. O necesita una liberación. Y en esas situaciones nada más le están dando vueltas a la realidad de que esa persona lo que le está pasando es que es un pecador y necesita arrepentirse. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos ayuda, necesitamos arrepentirnos y necesitamos el señorío de Cristo. La Escritura, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para la solución de ciertos problemas. Y de repente encuentras hermanos dentro de la iglesia donde dicen, mire, yo sí, soy cristiano, soy cristiana, pero ya fui a ver al psicólogo. Le digo, ¿y no has orado la palabra, la consejería? No, es que no me sirve. No, eso es muy simple. Lo mío es mucho más denso, mucho más severo, mucho más profundo. Es que usted no me comprende. Usted no me comprende. Ya fui a ver al psicólogo, al psicólogo. Esas y otras teorías ateas, porque son totalmente ateas por el estilo, que han surgido del potaje de la olla llamada psicología, se han infiltrado en la iglesia y tienen un efecto profundo y perturbador en su manera de ayudar a la gente. Muchos cristianos sinceros están seriamente despistados en su concepto de lo que es aconsejar y lo que es esto, el poder recibir un consejo y poder aconsejar a otra persona. Y creo que tenemos ya 5 minutos, seguimos con el tema el próximo jueves, pero aprovechando estos 5 minutos, y de veras, hermano, mira, no quiero ser juzgado como alguien que no ha avanzado en la fe. Pero quiero nada más que seas reflexivo conmigo, y que incluso si conoces a una persona que está cayendo en este tipo de situaciones y que pretende vivir una vida cristiana o acercarse a Dios, le adviertas de estos grandes riesgos. No estamos nosotros para atacar, sino para defender. No atacamos, hermanos, y a veces esa línea es difícil de ver, hermanos, y podemos caer en atacar. Y yo le pido al Señor, y me ha pasado, lo he hecho, que de repente mi celo por el Señor lo confundo, y ya en lugar de ser un apologético soy un guerrillero. Y no tiene que ser así, no tiene que ser así. Un cristiano, hermano, tiene que defender la fe, no atacar. Nunca Cristo dijo ataquen. El Señor Jesucristo dijo defiendan la fe. Y si defendiendo la fe tienen que morir, mueran, pero no maten a nadie por la fe. No ataquen por la fe, defiendan la fe aún con su propia vida. Eso es la vida cristiana, y así tenemos que ser. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ¿qué es un encuentro? Los famosos encuentros que vivimos hace, no sé, yo 5 años, o que fue a mi encuentro y todo esto, ¿no? En ese movimiento de ese lugar que no podríamos identificar como una iglesia cristiana, sino como una secta. De ese lugar que simple y sencillamente lo único que hizo fue ir y copiar un pragmatismo, una idea, un concepto, no de iglesia, sino simple y sencillamente de una asociación carismática que funcionaba, que crecía, que eran una masa tremenda de personas en Colombia,
donde fueron y copiaron un modelo, no lo filtraron a través de la Biblia, sino lo filtraron a través de la experiencia, a través de sentir bonito, a través de lo eficaz de, mira, pues vamos a hacer encuentros y se nos va a llenar el auditorio como aquí, el Campín de Bogotá, Colombia, lleno con 50,000 personas, el Coliseo lleno con 20,000 personas, ¿cómo se llama? El Parque Simón Bolívar con 100,000 personas, 10,000 recibiendo a Cristo. ¡Wow! Eso lo queremos y lo vamos a llevar a México. Trae esa visión a México. Y lo único que trajeron fue una desgracia, una verdadera desgracia. Que por gracia, hermanos, nosotros salimos de eso. Seguiríamos en la misma. Y no estamos fuera porque fuimos inteligentes. Estamos fuera porque el Señor en su gracia nos apartó de eso. De alguna u otra forma nos apartó. Pero, hermanos, ¿qué es un encuentro? Recuerda el primer evento, ¿no? Que creo que ya hasta lo modificaron para querer ahí como maquillar. Pero lo primero era joven que deseas, ¿no? Y era una regresión. Tomaban la palabra de Dios, un pasaje ahí de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Evangelio, y empezaban a inducir a la persona a una noche de silencio. Y la noche de silencio era una regresión. Entonces, no vas a hablar con nadie o terminando la predicación, porque tienes que pedirle al Espíritu Santo que te regrese a tu pasado, que te reembobine, así decía el pseudopastor de esa secta, te reembobine el pasado, o sea, te lleve al pasado para ver todo lo que hiciste en tu vida y encuentres el porqué de tu proceder actual. Una regresión. Tu problema no está en el hoy. Tu problema no es tu pecado. Tu problema es que en el pasado pasó algo y lo tienes que encontrar. Regrésate, una regresión. Y ahí tenías a gente que realmente experimentaba una regresión. Yo en lo personal, no, la verdad es que me esforzaba y como que quería reembobinar, hasta yo creo que le hacía así, ¿no? Para regresar el cassette de mi vida, ¿no? O sea, y no, la verdad es que no, yo me sentía hasta un mal cristiano, poco espiritual, porque no pude experimentar una regresión, pero hubo gente que sí. Y después de la regresión venían eventos como la inducción a perdonar a una persona, a pesar de que esa persona ni siquiera la tenías enfrente y ni siquiera te había perdonado, pero te ponían a una persona en el momento exacto, después de una obra de teatro muy bien estructurada para manipular las emociones y llevar a las personas a la sensibilidad, a un éxtasis espiritual. Y en el momento del perdón, llegar a ¿cómo se llama? Le decían a los guías, ¿sabes qué? Ve y abraza a esa persona que está llorando y dile, yo soy tu papá que te violó, o yo soy tu mamá que te abandonó, o yo soy aquella persona que te ofendió y te pido perdón, y lo abrazas. Y obviamente la persona en la emoción de toda esa manipulación, de una muy mala interpretación de la palabra de Dios, la persona llega a decir en su éxtasis espiritual, en su catarsis, porque ahora la iglesia tiene que sufrir la catarsis, tiene que tener catarsis en lugar de conocimiento de la palabra de Dios. En su catarsis se ponía a llorar y decía, yo te perdono, cuando realmente hemos descubierto lo que es el verdadero perdón bíblico. Y así, hermanos, en los famosos encuentros, nada más es puro darle vueltas, adjudicándole a la persona sus desgracias y sus desequilibrios emocionales a eventos del pasado, a cosas que le hicieron, a espíritus inmundos. ¿Sabes qué? Porque luego viene la cuestión de la liberación, ¿no? Donde te pasan una hoja de pecados, donde tienes que marcar pecado de practicar karate, el pecado de tomar cafeína, el pecado del alcoholismo, la drogadicción, el pecado de la promiscuidad sexual, el pecado de la homosexualidad, y la persona tiene que ir tachando esos pecados para después hacer la catarsis de que eso lo sacas quemándolo en un bote. Ya los quemaste.
en el bote. Y habrá gente que diga, y a lo mejor ya me están juzgando, y dice, pues es que yo sé que quemé. O sea, el pecado no es para quemarlo. El pecado es para reconocerlo y arrepentirse del pecado. El problema es que todavía lo meten en un bote, y pretenden quemarlo, y al otro día decir, ¿sabes qué? Tú eres pecador porque tienes un demonio, porque tienes un espíritu inmundo que se tiene que sacar por medio de la tos. Entonces tienes que vomitar el pecado. Y tienes que toser y toser y toser y toser hasta que salga el neuma, el espíritu inmundo. Y ahí ves a la gente ya con una desgracia estomacal, con unas contracciones que incluso hasta se doblan del dolor de que están tose y vomitando y llenando todo ese lugar de un montón de cosas horribles, de todos sus flujos estomacales. Y todavía la persona ya debilitada por estar tosiendo y tosiendo se cae al piso, pero tiene que llegar el guía y decirle, ¿sabes qué? No, tú estás en una guerra espiritual y tienes que pararte y tienes que confrontar al diablo de pie, porque al diablo se le confronta de pie. Nunca te humilles delante de Satanás. Saca el espíritu inmundo que te ha hecho pecar. Y ahí, igual, el problema no es el hombre, el problema es el espíritu inmundo. El problema es tu pasado. El problema fue esa persona que te hizo pecar. El problema es que tienes una maldición generacional. El problema no es ese. El problema del hombre es que es pecador. Y eso enseña la palabra de Dios. Si una persona quiere cambiar su alma, tiene que reconocer que su alma está plagada de pecado. No puede haber cambio, no puede haber realmente una regeneración si no hay un nuevo nacimiento, hermanos. No puede haber santidad si no hay reconocimiento de la maldad y ir a Cristo en arrepentimiento y fe para poder recibir la ayuda divina del único que puede transformar el alma del hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es Dios. El único que puede cambiar al hombre es Dios. Hermanos, todo esto de los encuentros, todo eso, hermanos, era nada más pura manipulación psicológica. No tiene ningún fundamento bíblico, ningún fundamento bíblico. Yo te lo puedo decir, los retiros espirituales no son malos. Los retiros, hermanos, donde se van matrimonios a estudiar la palabra de Dios a provincia, a un hotel, y están ahí 3 días concentrándose en la palabra de Dios, son magníficos. Son magníficos, son extraordinarios. El mismo Señor Jesucristo hizo eso con sus discípulos, los llevaba a lugares apartados, lejos de la gente, y ahí los instruía, ahí oraba por ellos, ahí el Señor les daba muchísimo, ayudaba a corregir el corazón de cada uno de ellos que eran pecadores. Esos retiros no eran malos. El gran problema de los encuentros, y te lo digo, y por favor, si conoce a alguien bueno, creo que ahorita están suspendidos, ¿no? Por todo esto de la pandemia. No sé cómo pueden seguir adelante como una congregación donde su eje como congregación no es la palabra. Y aquí estamos, hermano, predicando la palabra y defendiendo la palabra. No necesitamos de un encuentro para que la iglesia funcione. Pero ahora, ¿cómo funcionarán esas iglesias cuando el eje de esas iglesias no es la palabra, sino sus encuentros? Ese es su protagonista. Vete a un encuentro, vete a un encuentro. No, está mal, que se vaya a reencuentro. Otra vez otro que te encuentro, y que se vaya otra vez a encuentro, y después otra vez a encuentro, y a un reencuentro. Ese es el eje de su solución. ¿Para qué? Para que esa persona vaya y vaya y vaya y vaya y vaya y no tiene la solución. O lo peor, que cuando salga un superhéroe, salga un super cristiano, un super poderoso, ¿no? Un super hinchado en el ego, donde en lugar de humillarlo a través de la palabra de Dios y confrontarlo con su pecado, nada más le estimularon su ego con predicaciones de autoimagen y autoestima. Cuando la Biblia habla que la autoimagen y la autoestima son las peores cosas que puede tener un ser humano. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz
y síganme. Te aseguro que en los encuentros nunca oí ese pasaje. Nunca lo oí. Nada más tomar en la psicología de ellos versículos y pasajes, ¿verdad?, que les convienen, los maquillan, los adaptan a su egoísmo para ser más egoístas. Los encuentros son fábricas de egoístas. Ajá. La Biblia, hermanos, produce humildad en el hombre. Humilla al hombre, exalta a Dios. El consejero de nuestra alma, y vamos a seguir el jueves de la semana pasada, el consejero de nuestra alma, hermanos, es la palabra de Dios, no la psicología, no la psicología. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza que pretendemos, Señor, que sea apologética. Señor, no necesitamos psicología, no la necesitamos, Señor. Lo que necesitamos es Biblia. Lo que necesitamos, Señor, es el consejo bíblico, el discipulado bíblico, Señor. No necesitamos, Señor, consuelo o consejo humano, Señor, para salir adelante. Señor, aleja de nosotros, Señor, esos conceptos que nada más glorifican al hombre. Señor, acerca a nosotros los conceptos que te glorifican a ti y que nos humillan a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra es verdad. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque aún hoy, aunque tú estás en el cielo, entronado, gobernando y que pronto regresarás, Señor, tú eres el consejero de nuestra alma a través de tu palabra. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos a las 11 de la mañana para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, desayunen rico.